Apocalipsis 6 del 1 al 8. En Apocalipsis 5 del 1 al 7, Cristo recibió de Dios el Padre un libro sellado con 7 sellos, hasta que lo abrió el que tiene autoridad para hacerlo. El libro contenía el título de propiedad de la tierra. A diferencia de los documentos legales normales, este no contenía una descripción de lo que Cristo le daba, sino detalles de cómo reclamaba lo que legítimamente le pertenece. Comenzando en el capítulo 6, se abre el libro y se rompen sus sellos. El abrir el libro marca el comienzo de la ira y el juicio de Dios sobre la humanidad pecadora, cuando el Señor recupera la creación del usurpador, es decir, de Satanás. Los sellos abarcan todo el periodo de la tribulación, que culmina con la venida de Cristo. Los primeros 4 sellos tienen lugar durante la primera parte de la tribulación. El quinto dura desde la primera hasta la segunda parte, llamada la Gran Tribulación, y dura 3 años y medio. Y la sexta y la séptima ocurre durante esa gran tribulación. Al parecer, el séptimo sello tiene los juicios de las 7 trompetas y las 7 trompetas contienen los juicios de las 7 copas. Así que los 7 sellos contienen todos los juicios hasta el final, cuando Cristo vuelva. El primer sello describe una falsa paz y breve que precederá al holocausto final. En Mateo 24, 4 y 5, Jesús también habla de esta paz, advirtiendo a todos los cristos falsos y engañadores que la fomentarían. El segundo sello describe la guerra mundial, que Jesús también predijo en Mateo 24, 6, 7. El tercer sello, hambruna, encuentra su paralelo en Mateo 24, 7. En ese mismo versículo Jesús predijo terremotos representativos de los desastres naturales. El cuarto sello representa la muerte por tales desastres naturales, incluso terremotos y plagas. El quinto sello se revela a los mártires debajo del altar. Encuentra un paralelo en la advertencia de Jesús de los creyentes sufrirían la muerte durante la tribulación. Mateo 24, 9. Al abrirse el sexto sello, el cielo se conmueve tal y como Jesús predijo que sucedería en Mateo 24, 29. El séptimo sello revela los finales juicios catastróficos que incluyen toda la devastación de los juicios de las trompetas y las copas, conduciendo a su segunda venida, Mateo 24, 37. Los primeros 4 sellos abarcan el periodo que Jesús describió como principio de dolores. Mateo 24, 8. El primer sello, la falsa paz. En el capítulo 6, la alabanza que en los anteriores capítulos había cesa como un presentimiento del juicio venidero. La escena ahora se traslada del cielo a la tierra, que será el centro de los sucesos a través de la venida de Cristo. Cuando se abre este sello, en la visión no se lee lo que está escrito en el libro, sino que sucede algo. De inmediato, Juan oyó a uno de los 4 seres vivientes, querubines, un tipo de ángel muy exaltado, decir con una poderosa y estremecedora voz de trueno: ven y mira. En respuesta a la convocatoria angelical, un caballo blanco llegó cargado a su jinete. En la escritura se asocia a los caballos con triunfo, majestad, poder y conquista. Identificar al jinete como un personaje se piensa que no es correcto, ya que los otros 3 jinetes se relacionan con fuerzas. Es mejor verlo ahora como la fuerza de la paz mundial. Hay que decir que el anticristo, como se verá, tendrá una función primordial en la promoción de esta obsesión mundial por la búsqueda de la paz. Por esto, muchos identifican al jinete como el anticristo. Así que antes de que los terrores de la tribulación se liberen y conduzcan a la batalla de Armagedón, habrá un periodo de paz. Pero será una paz engañosa, ya que el mundo se sentirá embargado por una falsa sensación de seguridad seguida de la guerra, del hambre y de la muerte. El desesperado deseo del mundo por la paz internacional servirá de cebo para la trampa satánica.
Este anhelo de seguridad le servirá al anticristo, el gobernador de Satanás, que convencerá al mundo de que él puede proporcionarla. Particularmente engañará a Israel, cuyo pueblo hace tanto tiempo ha deseado la paz. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos israelitas. Daniel 9:27. Sin embargo, el tratado del anticristo de paz y protección para Israel no durará. A la mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel, la tribulación hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La falsa paz que trae el anticristo se interrumpirá bruscamente en medio de la tribulación cuando profanará el templo de Jerusalén. Traicionará al pueblo judío y lanzará ataques mortales contra él. Mateo 24, 4:10. No podrá haber paz, ni la habrá hasta que el príncipe de paz establezca su trono terrenal. Que el jinete tenía un arco, pero no flechas, que se le honraba con una corona que le fue dada libremente, revela que el vencer incluirá victorias no sangrientas. Su corona, estepanos en griego, es una corona de ganador. No es un rey verdadero y no tiene una verdadera corona de monarca, diadema, pero tiene una corona del mundo por sus triunfantes logros al frente de la paz mundial. Él no vencerá con fuerzas militares, sino con astucia y engaño. Su conquista será una victoria de guerra fría, una paz que se gane con acuerdos, no por medio de conflictos. Incluso cuando se acerque la condenación final del mundo, el anticristo prometerá una era dorada de paz y prosperidad. En gratitud, el mundo lo honrará y lo elevará a la posición de líder supremo. Pero tanto los elogios como la paz tendrán poca duración. El segundo cerro, la guerra. El eufórico ambiente de paz y armonía del mundo terminará bruscamente cuando aparezca en escena el segundo jinete. Aquí la historia toma un aspecto sombrío y permanecerá así hasta que el vencedor, el verdadero rey, vuelva a establecer su reino. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, Juan oyó al segundo ser viviente que llamaba al segundo jinete que decía: ven y mira. De inmediato salió otro caballo, Bermejo. Bermejo, el color del fuego y de la sangre, representa la guerra. El juicio de Dios desciende y la falsa y corta paz, bajo la dirección del anticristo, se disuelve en un sangriento holocausto. Las primeras observaciones de Juan son con relación al jinete, que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Todo lo que sucede está bajo el control soberano de Dios. Él permite la falsa paz y él la construye y trae guerra en la tierra. En oposición a la enseñanza de algunos, los juicios de la tribulación no reflejan la ira de los hombres ni la ira de Satanás. Solo pueden expresar la ira de Dios derramada sobre este mundo. Es Él quien sostiene el libro de los 7 sellos y es el Cordero quien lo abre. Juan también observó que se le dio una gran espada al jinete, machaira, espada. Se refiere a la punzante espada que llevaba el soldado romano a la batalla. Era también el arma que usaban los asesinos. La visión muestra una gran espada para describir la magnitud de la guerra, de modo que la falsa paz del anticristo se disolverá en un torbellino de guerra, asesinato, rebelión, revueltas y masacres. El anticristo será tan hábil en la guerra como lo fue fomentando la falsa paz. El anticristo se describirá como un campeón de la paz, incluso parecerá que logra lo que nadie ha sido capaz de hacer, traer la paz al problemático Oriente Medio. Hará un tratado con Israel, tomando la posición de su protector y defensor, pero muy pronto se revelará su verdadero carácter y su deseo de dominación provocará rebelión. Los
intentos del anticristo de aplastar a sus enemigos y dominar sobre ellos con mano de hierro traerán como resultado guerras que duran hasta el final de la tribulación. El tercer sello, el hambre. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, la potente voz del tercer ser viviente anuncia la llegada del tercer caballo y jinete. El color negro se asocia con el hambre, consecuencia lógica de la guerra mundial. Ya se destruyeron los suministros de alimentos y murieron muchos de los que tenían que ver con la producción de alimentos. La balanza que el jinete tenía en la mano representa el racionamiento que vendrá como resultado del hambre. Después de la aparición del caballo negro y su jinete, Juan oyó una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. Como los cuatro seres vivientes estaban alrededor del trono, es probable que fuera la voz de Dios, el que estaba sentado en el trono. Habla como un recordatorio de que el hambre es un juicio directo de parte de él. Los pronunciamientos de Dios revelan cuán devastadoras serán las condiciones de la hambruna. 2 libras de trigo es apenas suficiente para sostener a una persona por día, mientras que un denario representa el salario de un día del obrero promedio. El trabajo de las personas apenas será suficiente para proveer comida para sí mismo y no para alimentar a sus familiares. Lo que tienen familias podrán comprar 6 libras de cebada por un denario. Esto proporcionará comida para sus familias, pero la cebada tiene muy poco valor nutritivo y por lo general se usa para alimentar el ganado. Así que el salario de una persona apenas alimentará a 3 personas con una comida de baja calidad. Ambos escenarios representan sueldos de hambre y significan condiciones de hambruna muy severas. A la luz de estas condiciones extremas, Dios les advirtió a la gente que no dañara, derrochara el aceite ni el vino. Los alimentos de primera necesidad se convertirían en lujos inapreciables. El aceite de oliva y el vino que se usaba para la preparación de los alimentos, así como la purificación del agua, tendrían que protegerse cuidadosamente. El cuarto sello, la muerte. El Cordero abrió el sello y el cuarto ser viviente llamó al cuarto caballo y su jinete. Juan describe el último caballo como un caballo amarillo, choros, amarillo, de la que se deriva la palabra española clorofila y cloro. Se refiere a un color verde amarillo pálido. En sus otros usos, en el Nuevo Testamento, describe la vegetación verde. El color del caballo vividamente describe la palidez verde amarillenta de la muerte, característica de las descomposiciones de un cadáver. Apropiadamente el jinete que lo montaba tenía el ominoso nombre muerte. La muerte en gran escala es la consecuencia inevitable de la guerra generalizada del hambre. En esta escena tétrica y aterradora, Juan vio que el Hades seguía a la muerte. Hades aquí representa el sepulcro. Se vuelve, por decirlo así, el excavador de sepulcros, enterrando los restos de la víctima de la muerte. Entonces se cuantifica la magnitud de la muerte y la destrucción, resultado de la guerra y el hambre. Le fue dada potestad a la muerte y al Hades para que destruyera la cuarta parte de la población de la Tierra. Teniendo en cuenta la población actual del mundo, de unos 6.000 millones, esto representaría la asombrosa cifra de 1.500 millones de muertes. La muerte usará 4 instrumentos en su sombría tarea: la espada, el hambre, la mortandad y las fieras de la tierra. A primera vista, la inclusión de fieras con espada, hambre y mortandad parece enigmática, ya que la mayoría de las criaturas peligrosas para el hombre están extinguidas o aisladas en regiones despobladas. Pero una posible explicación es que la más mortífera de todas las criaturas, la rata, prospera en todas las zonas pobladas. Las ratas han sido responsables de incontables millones de muertes a lo largo de la historia, ya sea comiendo los suministros de comida o transmitiendo enfermedades. Los primeros 4 sellos describen claramente
juicios importantes y aterradores sin paralelo en la historia humana. No ha sucedido nada desde que Juan tuvo esta visión que pueda ser el cumplimiento de estos juicios. Esta profecía del juicio final no pueden aplicarse a la de la destrucción de Jerusalén del 70 después de Cristo, que fue antes de que Juan tuviera estas visiones, ya que él escribió el Apocalipsis alrededor del 96 después de Cristo, o a ningún otro suceso después de aquel. Nada tan devastador como este ha ocurrido, pero los juicios de los primeros 4 sellos son solo el comienzo de los horrendos ayes mundiales que experimentará el mundo pecador y rebelde. Algo mucho peor está aún por venir en el resto de los sellos, las trompetas y las copas. En aquel tiempo, el mundo de los pecadores comprenderá qué horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hebreos 10:31. No habrá salida para los incrédulos de los terrores de la tribulación o infinitamente peores terrores del infierno. Como dijera el escritor de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3.